Jacob regresó tarde. El apartamento olía a producto de limpieza y a algo picante, especiado. La llave giró de forma habitual, sin atascos. Dejó la bolsa en la entrada, se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero, se acercó al fregadero. El agua en el hervidor estaba tibia. Eso significaba que lo habían encendido hacía poco. La luz estaba encendida en la cocina. La mesa estaba puesta, colguizada, un par de filetes rusos fríos, 2 cubiertos. Uno estaba movido, como si alguien ya hubiera comido. Su hijo estaba sentado en un rincón, absorto en su portátil. Auriculares puestos. Irina no salía de la habitación. Jacob se sirvió agua en silencio, dio un sorbo, volvió a dejar el vaso. «Hola», dijo él, sin mirar a su hijo. Vlad asintió, sin quitarse los auriculares. Había algo antinatural en aquel gesto. Demasiado brusco, casi automático. Como si esperara aquella pregunta de antemano y tuviera preparada la reacción. Jacob lo anotó para sí mismo, no dijo nada. Fue al baño. La luz estaba apagada, pero el espejo estaba empañado. En la toalla había una marca de lápiz labial reciente, sin correr, pero claramente impresa. No era la de ella. Irina usaba otro color. Este era color cereza, brillante, como de escaparate. Jacob de nuevo no dijo nada. Volvió a la cocina, calentó la comida. Comió despacio en la mesa, mirando por la ventana. Su hijo, sintiendo que su padre estaba cerca, se quitó un auricular. «Tenemos un examen de geometría. Mañana. ¿Estás listo?» «Sí». «Bueno, casi». La pausa se alargó. Jacob terminó el filete, se limpió la boca con una servilleta, se levantó. «¿Dónde está tu madre?» «¿Alguna reunión?» Llamó, dijo que llegaría tarde. «Están a fin de mes, el plan está que arde». La frase sonó como si Vlad la hubiera ensayado. Como un texto ajeno, aprendido de memoria. «Entiendo», dijo Jacob. Fue a la habitación, se desnudó, encendió la lámpara de mesa. En la mesita de noche había un recibo, de un restaurante. La suma era mayor de lo que él dejaba para una semana. Cogió el recibo, lo guardó en el cajón, apagó la luz. Se quedó acostado, sin dormirse, durante 1 o 2 horas. Luego se levantó, se vistió, salió al balcón. Había dejado de fumar hacía 10 años, pero su mano revisó el bolsillo maquinalmente. Como si los cigarrillos pudieran aparecer solos. Hacía frío fuera. El aire era seco, cortante. Estaba de pie, mirando hacia abajo, a los coches aparcados. Un coche extranjero desconocido estaba aparcado cerca del portal. No era de los vecinos del edificio, ni de los de al lado. Brillante, matrícula sin marco, cristales tintados. Lo memorizó. Cuando Irina regresó eran casi las 3. Sus tacones resonaron en el pasillo. Él no salió. Fingió dormir. Ella entró en silencio, demasiado silencio, como alguien que sabe que no debe hacer ruido. Abrió el armario, se quitó las joyas, las guardó en un joyero. Llevaba un perfume nuevo. Dulce. Uno que no había usado antes. Jacob yacía, escuchando su respiración a su lado. Demasiado rápida para el cansancio, demasiado irregular. No preguntó. Se levantó a las 6. Preparó café, se sentó frente al portátil. Irina entró en la cocina. El pelo aún húmedo de la ducha. Una blusa blanca, una falda negra, un reloj con pulsera dorada. Parecía arreglada, como siempre. ¿Qué hay en el plan para hoy?, preguntó, mientras se servía café. Una obra fuera. Llegaron las losas. Vamos a levantar la estructura. Él no la miraba. ¿Por mucho tiempo? Hasta la noche. Ella asintió. Dio un sorbo. Se sentó enfrente. ¿Parece que no has dormido bien? Él se encogió de hombros. El aire está pesado. Quizás haya que cambiar el filtro. Quizás. Él observaba cómo bebía café. Las manos no le temblaban. La mirada firme. Ni un solo fallo en sus gestos. Como si todo fuera habitual, como si nada hubiera pasado. Irina se levantó, se ajustó la falda. Vlad tiene extraescolares después de clase, luego irá a casa de Artyom a hacer un proyecto. ¿No te importa? Que vaya. Entonces me voy.
Por la noche no estaré antes de las 8. El plan, ya sabes. Lo sé. Cogió el bolso, salió. Jacob escuchó cómo se cerraba la puerta de golpe, cómo arrancaba el coche y se iba. 15 minutos después, entró en la habitación de su hijo. Vlad estaba sentado, fingiendo que leía. ¿No te has olvidado el teléfono? No. Ah, caramba. Buscó bajo la almohada, sacó el smartphone. Enséñamelo. ¿Qué? El teléfono. Enséñamelo. ¿Para qué? Sin más. Quiero verlo. Vlad se quedó inmóvil. Por un instante. Luego se lo tendió. Jacob lo cogió. Lo abrió. No hizo falta contraseña. O Vlad no pensó. O él mismo quería que su padre viera. Navegó por los mensajes. La conversación era larga. Y intensa. Jacob leyó en silencio. Dentro, algo ajeno se contraía. Pero su rostro permanecía impasible. Cuando terminó de leer, le devolvió el teléfono. Se sentó a su lado. ¿Tú escribiste todo esto? Vlad guardó silencio. Responde. Sí, yo, no pensé que tú. No pensaste. Entiendo. Se levantó. Se dirigió a la salida. Se detuvo ante la puerta. Hoy no habrá extraescolares. Después del colegio, a casa. ¿Entendido? Entendido. Salió sin volverse. Por dentro, todo estaba claro. Sin emociones. Sin preguntas. Todo encajó en su sitio. La mañana del día siguiente comenzó con precisión mecánica. Jacob, como siempre, llegó a la obra a las 8, comprobó la entrega de las losas, recorrió el perímetro, verificó las medidas, distribuyó las tareas. Los obreros trabajaban coordinados, sin charlas innecesarias. Él no intervenía. Su cabeza estaba ocupada en otra cosa. Hacia el mediodía, regresó a la caseta de obra, cerró la puerta tras de sí, sacó el portátil. Abrió el navegador, accedió a la banca electrónica. El saldo de la tarjeta era inferior a lo habitual. Menos de lo que quedaba incluso a mediados de mes. Deslizó la lista de gastos. En la pantalla, una cadena de restaurantes, salones de belleza, boutiques. Todo presentado pulcramente, bajo pretextos como almuerzos de negocios, regalo corporativo, reunión de trabajo. Pero Jacob sabía cómo se gestiona un evento corporativo. ¿Y quién lo paga? Después de comer, fue al centro para ver a Piotr. Este estaba sentado en su pequeña oficina frente a un par de monitores. Llevaba, como de costumbre, un suéter lleno de bolitas, las gafas en la punta de la nariz, café en un termo. Escucha, dijo Jacob, poniendo una impresión delante de él, ¿puedes verificar por fechas? Necesito saber desde cuándo empezó todo. Solo discretamente. Piotr cogió los papeles en silencio, se puso las gafas. Examinó un par de líneas, levantó las cejas. Alguien se ha gastado una buena suma. De nuestras cuentas, las mías y las de Irina. De septiembre. Entiendo. ¿Quieres que lo revise y te saque todo? Sí. Completamente. Y si es posible, con la hora exacta. Quiero saber quién lo hizo y cuándo. Piotr asintió. Dame un día o dos. Revisaré el archivo, lo extraeré por puntos. Tanto tarjetas como teléfonos. De acuerdo. Pero sin comentarios. Claro. Al salir, Jacob se detuvo junto a la puerta. Se giró. Y una cosa más. Si Irina hace alguna consulta sobre las cuentas del negocio, llama inmediatamente. Sin importar el pretexto. Piotr solo asintió. Era 7 años mayor que Jacob, trabajaba con él desde el principio. Sabía cuándo era mejor no hacer preguntas. Por la noche, Jacob regresó a casa antes de lo habitual. En la cocina reinaba el silencio. Vlad estaba en su habitación. Irina en el balcón, con el teléfono. La oyó hablar en voz baja, con una voz extraña. El tono era casi íntimo, un poco más alto que un susurro, con risas forzadas al final de las frases. Sí, he oído. Él no ha dicho nada. Una pausa. Simplemente guarda silencio, como siempre. Anda con su martillo y cree que el mundo entero le debe algo. Jacob no entró en la habitación. Retrocedió al pasillo, fingió que acababa de llegar.
Ya estoy en casa, dijo en voz alta. La conversación se interrumpió al instante. Se oyó el clic del bloqueo. Un par de segundos después, la puerta se abrió. Has llegado pronto, dijo Irina, con una ligera tensión. Terminamos el trabajo antes. Oh, bien. ¿Caliento la cena? Me las arreglo solo. Pasó de largo, abrió la nevera, sacó el trigo sarraceno restante y el pollo estofado. Lo calentó, se sentó a la mesa. Irina se quedó de pie a su espalda, claramente sin saber qué hacer. Vlad me dijo hoy que su examen no le fue bien. Hablaré con él. Ella guardó silencio. Luego, a pesar de todo, se acercó. ¿Hay algo que te molesta? No. Solo pienso. ¿En qué? Dejó el tenedor, se volvió hacia ella. La miró fijamente durante mucho tiempo. Sin expresión. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Hay algo que a ti te molesta? ¿Por qué piensas eso? Su voz se volvió más dura. Solo pregunto. Irina se dio la vuelta, salió de la cocina. La puerta de la habitación se cerró suavemente, pero con determinación. Jacob terminó su té, recogió, lavó el plato. Luego regresó a la habitación. Ella estaba acostada en la cama, con el teléfono, pero la pantalla estaba apagada. Parecía esperar que él dijera algo. Él no dijo nada. Durante la noche, Jacob se despertó y se sentó en el sillón junto a la ventana. La pesadez en su cabeza era densa, como hormigón. Repasó mentalmente todas las fechas que había anotado. Las comparó con sus palabras, con sus salidas al trabajo, con las cenas familiares. Resultaba que Irina llevaba casi 3 meses llevando una doble vida. Lo hacía con precisión, metódicamente. Sin errores. Casi. Sobre la mesa quedó su bolso. Se acercó, sacó la cartera. Dentro, recibos. Uno reciente. De una floristería. La hora de compra, 15 minutos antes de que ella llegara a casa el lunes. Él no recibió flores. Eso significaba que se las llevaba a alguien. Le hizo una foto al recibo, volvió a poner todo en su sitio. No alteró ni un solo detalle. Por la mañana, cuando Vlad se fue al colegio, Irina se demoró en el baño. Jacob abrió de nuevo el portátil. Miró la fecha de la última transferencia a su tarjeta. Miró la hora. Todo coincidía. Sus sospechas ya no eran sospechas. Se habían convertido en un patrón. Repetitivo. Abrió un documento en blanco. Escribió el título, mayo-septiembre. Gastos. Coincidencias. Debajo, una tabla. Fechas, horas, categorías de compra. Enfrente, conclusiones claras. Sin emociones. Solo datos. Haciendo las últimas anotaciones, se levantó, se vistió, cogió la bolsa de trabajo. En el recibidor encontró a Irina. Justo se estaba poniendo el abrigo. Entre ellos, 1,5 metros. El aire denso, como antes de una tormenta. Llamaré desde el trabajo, soltó ella. Sin esperar respuesta, salió. Se quedó solo. En el pasillo, silencio. En la casa, un vacío, enmarcado como un matrimonio. El sábado, Vlad de nuevo olvidó el teléfono en casa. Se fue por la mañana, supuestamente a las Olimpiadas de Física. Jacob encontró el aparato en el alféizar de la cocina, junto a la taza donde el té a medio beber ya se había enfriado. No lo cogió de inmediato. Miró la puerta, luego el reloj, había pasado menos de media hora desde que su hijo se fue. Luego encendió la pantalla. Tenía bloqueo, pero Jacob había visto a Vlad introducir la contraseña una vez. Rápido, maquinalmente, 4 cifras. 4 ceros. Él las introdujo. El teléfono se abrió. Los mensajes eran recientes. Conversación con un contacto, guardado simplemente como Matt Bay. A juzgar por el tono, un amigo cercano, quizás un compañero de clase. Empezó a leer desde el final, luego navegó hacia arriba. Él cree que estoy en la piscina. Y nosotros ya nos fuimos. Oleg conduce. Como siempre, el BMW. Claro. Él dice, el niño necesita lo mejor. Y el padre siempre con las manos sucias y su masilla apestosa. Jacob releía despacio. Línea tras línea. Mamá ahora va al salón todos los días.
Tipo reuniones de trabajo, y yo me quedo con Oleg, hasta me da cigarrillos. ¿Tu padre sabe algo de esto? ¿Te ríes? Es como un topo. Siempre en la obra, lleno de polvo. Mamá dice que no se daría cuenta de nada, aunque ella estuviera con Oleg en el dormitorio con una balalaica. Jacob apartó el teléfono. Se sentó a la mesa. Apoyó los codos, entrelazó las manos. Guardó silencio por largo rato. Los pensamientos no saltaban, se alineaban. Fría, recta. El hijo participaba. No solo sabía, encubría. Ayudaba. Cogió el teléfono de nuevo. Siguió leyendo. Oleg dice que me ayudará con la admisión. Conoce a gente importante. Y papá solo habla de ladrillos y de consíguelo todo tú solo. ¿Quién de los dos es mejor? Tienes razón. Solo un tonto se mataría a trabajar por monedas si tiene contactos. También había fotografías. Vlad, sonriendo en el interior de un coche. Al lado, un hombre adulto, con un reloj caro, con una camisa desabrochada en el pecho. Una mano en el volante. En la descripción, practicando conducción, jaja. Otra más, una entrada para un concierto, entregada en mano. Jacob guardó las fotos en la nube en silencio, se las envió a su correo electrónico. Luego devolvió el teléfono a su sitio. Todo debía parecer como antes. Piotr llamó por la tarde. Jacob, ya lo he extraído. Ahí están todas las transacciones, desde mayo. Todo está estructurado, fecha, importe, punto de pago, hora. Y además. Guardó silencio. Habla. Hay coincidencias. Cada vez que hubo gastos de tarjeta en un restaurante, ese día tú retiraste dinero para los salarios de los obreros o pagaste materiales. Ella aprovechaba el momento. Está marcado en rojo. ¿Lo has guardado todo? Tanto en la memoria USB como en el archivo. Ven a recogerlo. Estaré en 1 hora. La memoria USB era pequeña, negra, con una marca. Piotr se la entregó en silencio. Junto a ella puso la impresión, una carpeta, cuidadosamente cosida. Con pestañas. La abogada estará contenta, dijo él. Esto es todo lo necesario para cualquier peritaje. En casa, Jacob esperó a que Vlad se fuera a duchar. Luego se sentó frente a su portátil. La contraseña era diferente, pero notó que su hijo usaba la misma combinación para todo, la contraseña del Wi-Fi. El ordenador se desbloqueó. Abrió el historial del navegador. Lo primero que llamó la atención fueron los sitios web de autoescuelas de lujo. Segundo, búsquedas, acceso por recomendación, departamento de pago, reuniones personales con representante universitario. Todo esto coincidía con las fechas de los mensajes. Oleg, aparentemente, no solo era el amante de Irina, sino que se había convertido en una especie de padre alternativo para Vlad. Jacob lo anotó para sí mismo. Con claridad. Sin quebrarse. Encontró una carpeta con fotografías. En ella, decenas de fotos, viajes, cafeterías, gimnasios, regalos. En una caja con la inscripción, para mi futuro estudiante. Ni Jacob, ni su casa, ni los detalles habituales estaban allí. Cerró el portátil. Lo guardó en su sitio. Regresó a su habitación. Por la noche, durante la cena, Vlad dijo. Mamá, ¿no te importa si voy a casa de Oleg el domingo? Prometió ayudarme con un proyecto de economía. Jacob lo miró. ¿Un proyecto de economía? Sí. Bueno, él, entiende. Irina guardó silencio. Solo si no es tarde. Y que yo sepa dónde estás. Claro. Él mismo me traerá. Jacob cogió el tenedor, lo clavó en el filete. ¿Y él quién es para ti? ¿Un maestro? ¿Un tutor? Él me ayuda. No entiendo cuál es el problema. El problema es que no eres mi hijo, sino el alumno de alguien. Vlad se quedó en silencio. El tenedor se quedó inmóvil en su mano. Papá, no empieces. Jacob se levantó. Llevó el plato al fregadero. El agua se abrió con un sonido brusco. A su espalda, silencio. Cuando Irina recogía la mesa, se acercó a ella muy cerca. Dijo en voz baja, pero claramente. Si mañana vuelve a haber una reunión con clientes, coge un taxi. No cuentes con mi cuenta. Ella no respondió nada.
Solo apretó un poco más la toalla en su mano. La mañana del domingo comenzó en calma. En la casa nadie tenía prisa. Vlad salió a la cocina cerca de las 10, en pantalones deportivos y camiseta, con el teléfono en la mano. Jacob ya estaba sentado a la mesa, leyendo las impresiones hechas de la tabla de Piotr. Las hojas estaban dobladas ordenadamente, sin anotaciones. El papel crujía con cada movimiento. «Buenos días», masculló Vlad, abriendo la nevera. «¿Hay té?» En la cocina, dijo Jacob, sin apartar la vista del papel. Sentía la mirada de su hijo, pero no levantó la cabeza. Vlad se sirvió, se sentó a su lado. «Iré sobre las 2. Él pasará a recogerme. Luego iremos al centro, tiene una reunión allí, pero dijo que me traería de vuelta». Jacob asintió. Pasó la página. «¿Qué estás leyendo?» «Un contrato de obra». «¿Otra vez la obra?» «Siempre la obra». El silencio se cernió en el aire. Vlad dio un par de sorbos, se levantó, fue al baño. Sobre las 2, un coche se detuvo junto al portal. Un sedán gris oscuro, modelo reciente. Oleg no salió, se quedó al volante, revisando algo en el teléfono. Vlad bajó corriendo con una chaqueta deportiva, lanzó la mochila al interior, se sentó al lado. Jacob estaba en el balcón, no fumaba, solo miraba. La cámara, fijada sobre la puerta de entrada, registró la hora, las 14:07. El coche salió suavemente, sin hacer ruido. No hubo bocina. Bajó, subió a su coche, arrancó el motor, encendió la navegación. No tenía intención de seguirlos. Simplemente se dirigió en dirección opuesta, hacia el almacén. Necesitaba revisar el hormigón. Pero sus pensamientos no dejaban de volver atrás. Se imaginaba la conversación en el coche. El hijo, relajado, riendo. El hombre a su lado hablando con calma, con seguridad, transmitiendo ideas, ajenas. Y todo eso, sobre el fondo de un silencio total en la casa, donde una vez se construía una familia. Por la noche, Vlad regresó sobre las 9. Ruidosamente, con un portazo fuerte. Colgó la chaqueta con descuido, tiró las zapatillas contra la pared. Entró en la cocina, se sentó, sin preguntar. Irina salió a su encuentro, le sonrió. «¿Qué tal fue todo?» «Bien. Fuimos a un restaurante, luego a una reunión. Allí había hombres de negocios duros, nunca había visto algo así. Uno contaba cómo había empezado desde cero. Pero de otra manera, no como papá. Ellos lo hacen todo a través de contactos, a través de las conexiones adecuadas. Oleg tiene muchos así. Dijo que podría presentarme. Si yo quiero». Jacob salió de la habitación. Se detuvo en la puerta. Observó. No a su hijo, a su mujer. Ella asentía, aprobatoriamente, como si escuchara una conferencia. ¿Y tú quieres? Creo que sí. Él sabe de esto. Dijo que ahora lo importante no es esforzarse sin parar, sino pensar con la cabeza. Aprender de quienes saben, en lugar de intentar hacerlo solo ladrillo a ladrillo. Jacob guardó silencio. Papá, pero tú mismo dijiste que hay que saber adaptarse. Yo dije, no reemplazar. No es lo mismo. Vlad se encogió de hombros, salió. En su andar no había culpa. No había ni siquiera duda. Más tarde, ya cerca de la medianoche, Irina entró en la habitación. Jacob estaba sentado en el sillón, mirando la pantalla del teléfono. No levantó la vista. «Estás callado a propósito, ¿verdad?», dijo ella en voz baja. «¿Y tú quieres que grite?» «No. Quiero saber qué piensas. ¿Crees que no lo he entendido?» Ella se sentó en el borde de la cama. «No es lo que te imaginas». «No. Es exactamente lo que me imagino. Incluso más sencillo. Encontraste a alguien más joven, con dinero, con promesas. Arrastraste a tu hijo a eso. Construiste tu propia realidad. Esto es temporal. Simplemente, cambiaste. ¿Cómo? Duro. Distante. Siempre en el trabajo. Es imposible hablar contigo. Y con él sí». Ella guardó silencio. «Él me entiende. ¿Él sabe que estás casada?» «Eso no importa». «Claro que importa. Especialmente si gastas en él el dinero que gano yo». La voz era firme, sin notas bruscas.
Pero las palabras caían con precisión. Ella se levantó, se acercó más. ¿Crees que todo esto es por dinero? No. Simplemente te picaba ahí abajo. Pero, ¿por qué involucraste al hijo y gastas mi dinero? No ha pasado nada. Y es vil que te metas en mis cosas, que leas las conversaciones. ¿Me estás espiando? No. Simplemente veo. Todo lo que escondéis, lo escondéis mal. Se levantó, pasó a su lado, salió a la cocina. Pocos minutos después, el hervidor hirvió. Ella se quedó en la habitación, no lo siguió. Cuando Jacob regresó, ella ya dormía. O fingía. Se acostó a su lado. Sin tocarla. Una línea entre ellos, recta, nítida, como un corte en la tela. No un escándalo, no un drama. Una amputación. Por la mañana, él se fue antes de lo habitual. Dejó sobre la mesa un recibo, la impresión de una página. Sin títulos, solo fechas e importes. Abajo, una línea subrayada, 11 restaurantes. 5 viajes. Todos, durante mis turnos de trabajo. El día comenzó con llovizna y humedad. En la obra falló la entrega de estructuras metálicas, la cuadrilla estaba ociosa. Jacob se quedó en la caseta de obra, cerró la puerta, desplegó los documentos. Trabajó en silencio, con auriculares no para escuchar música, sino simplemente para que nadie lo distrajera. Delante de él había 3 carpetas, extractos bancarios, impresiones de conversaciones, fotografías. Los movía, clasificaba, organizaba cronológicamente. Periodo, de mayo a septiembre. La secuencia era meridianamente clara. Primero un pico de pequeños gastos, luego un aumento de las sumas, luego una implicación activa del hijo. Todo documentado. Sin emociones. Solo estructura. Sacó el teléfono, navegó por la lista de contactos. Encontró un número, guardado desde el otoño pasado, Smeliova VU. Abogada. Pulsó, llamar. Dígame, voz segura, tranquila, sin pausa. Soy Jacob Mironov. Coincidimos en una obra el año pasado. ¿Recuerda? Usted llevó un caso de divorcio. Recuerdo. ¿Deseaba algo? Necesito una consulta. No formal. A ser posible, hoy. En 2 horas. Venga. Anote la dirección. La oficina estaba en un viejo edificio de ladrillo con ventanas grises. La recepción, sin lujos, una mesa, 2 carpetas grises, un dispensador de agua. Jacob entró, asintió en silencio a la secretaria. Smeliova lo esperaba en el despacho del fondo. Siéntese. Le escucho. Sacó la memoria USB, la puso sobre la mesa. Ahí están todos los gastos de mi mujer. Coinciden en hora con sus salidas, reuniones de trabajo, y demás. Además, capturas de pantalla de las conversaciones de mi hijo con su amigo. Ahí está todo, nombres, lugares, texto. Smeliova insertó el dispositivo en el portátil, hojeó los archivos rápidamente. Nítido. Sistemático. ¿Quién lo reunió? Yo. Y mi contable también. Discretamente, sin llamar la atención. ¿Los datos son auténticos? Sí. Bien. Ahora dígame, ¿qué desea? Él miraba directamente. El divorcio. Limpio. Sin repartir lo que yo construí. El hijo, en cuestión. Todavía no he decidido. Bien. Entonces, empecemos con los activos. ¿Qué está a su nombre? Todo. El apartamento lo compré antes del matrimonio. El coche, a mi nombre. La empresa de construcción, registrada como autónomo. Ella no es socia fundadora, ni contable, ni empleada. ¿Hay cuentas conjuntas? Las había. Ya están bloqueadas. Le dejé 0. Solo las de pensiones, intactas. Ahí hay poca cosa. ¿Tiene copias de los documentos? Entregó la segunda carpeta. Aquí está todo. Certificados de ingresos, contratos. De los últimos 3 años. Muy bien. Asintió, pasando las páginas. Ahora lo más importante. ¿Está preparado para la exposición pública? Todo esto podría salir a la luz. El hijo, el colegio, los vecinos. No me opongo. Que salga a la luz.
Lo importante es que no siga gastando mi dinero. Entonces, trabajemos. Mañana presento la demanda. Causa, adulterio e irregularidades financieras. Hay pruebas. Fotos, recibos, conversaciones. No tocaremos al hijo, por ahora. Pero si intenta involucrarlo, sacaremos el tema de las manipulaciones. Jacob asintió. Hay otro asunto. Ella ha empezado a interesarse por mis negocios. Le preguntó al contable por un contrato. Él la delató, yo le había pedido que guardara silencio. ¿Qué contrato? Uno municipal. 2,5 millones. Todavía en proceso de firma. Si se entera, podría intentar algo. Entendido. Advertiré a las personas adecuadas. Usted proteja los límites. Instruya al contable de nuevo. Y el contrato en sí, formalícelo rápido. A través de un abogado. Cuando salió de la oficina, ya había empezado a llover fuera. Los coches iban despacio, la gente se refugiaba bajo los toldos. Jacob sacó el teléfono, abrió la cámara, revisó la grabación de la videovigilancia doméstica. El garaje, vacío. El apartamento, sin movimiento. El hijo en el colegio. Irina en el trabajo. O en algún otro lugar. Cruzó la calle, entró en una tienda de materiales de construcción. Compró una bolsa de herramientas nueva, exactamente igual que la que tenía en casa. La única diferencia era el color de las cremalleras. La vieja se quedará. La nueva se irá con él. Por la noche, llegó a casa, como de costumbre. La llave giró con dificultad. En el recibidor, colgada, estaba su chaqueta. Vlad estaba sentado en su habitación. Jacob echó un vistazo. Este estaba absorto en su teléfono. ¿Qué tal el colegio? Normal. ¿Qué tal en geometría? Un 5. Jacob asintió. Fue a la cocina. Se sentó. Un par de minutos después, entró Irina. ¿Has comido? No. No tenía ganas. Compré tu queso. ¿El que te gusta? Gracias. Ella se sentó enfrente. Dio un sorbo al té. Tenemos que hablar. Te escucho. Siento que estás investigando. Te metes en mis cosas, revisas los gastos. ¿Me espías? ¿Por qué? Él la miró con calma. Porque gastas mi dinero en otra persona. E involucras al hijo en esto. ¿Crees que te soy infiel? No lo creo. Lo sé. Ella se quedó paralizada. ¿Vlad te dijo algo? El teléfono habló. ¿Y las conversaciones? ¿Y los recibos? ¿Y la hora a la que llegas? ¿Y los coches que se aparcan junto al portal? Una pausa. ¿Y qué quieres ahora? Irme. Y llevarme todo lo que construí. ¿Y el hijo? Si él mismo viene, hablaremos. Si no, es su elección. Por la noche, recogió sus cosas. Solo las suyas. Ropa, documentos, una caja de herramientas. Dejó la vieja bolsa en el mismo sitio. Dejó sobre la mesa una impresión de la solicitud de divorcio. La firma ya estaba puesta. No dijo a dónde iba. No explicó las razones. No dio un portazo, no montó una escena. Simplemente se levantó temprano, cogió la bolsa, cerró la puerta tras de sí. La carta de la abogada ya estaba de camino al juzgado. Los documentos impresos quedaron sobre la mesa de la cocina, entre el servilletero y el teléfono de Vlad. Ni una nota, ni palabras. Alquiló un apartamento en un barrio residencial, de una habitación, con balcón de hormigón y cableado viejo. El papel pintado se despegaba en las uniones, la nevera zumbaba como un transformador. Pero no se quejó. Aquí nadie lo molestaba. Ese mismo día, hacia el anochecer, aparcó a 50 metros de la casa. Llovizna fina, sin viento. Se sentó en el coche, sin encender las luces. La cámara en el teléfono mostraba movimiento en el patio. Llegó un coche extranjero. Oscuro, brillante. Irina salió del portal. Sin bolso, sin prisa. Una chaqueta corta, tacones. No miró hacia atrás. El coche se abrió desde dentro. Al volante, un hombre. Joven, con el pelo corto, con chaqueta. Irina se sentó al lado. El coche arrancó, salió lentamente a la calle.
Jacob observó cómo giraban la esquina, cómo se iba la luz de los faros. No estaba siguiendo. Estaba verificando. Una hora después, la cámara mostró a Vlad regresando al apartamento. Solo. Abrió con la llave, entró. La luz se encendió en la habitación, luego en la cocina. Se movía con desgana, como sin fuerzas. Hacia la medianoche, Irina apareció de nuevo en el encuadre. El abrigo desabrochado, el pelo revuelto. Miraba a su alrededor, como si buscara algo. Entró y cerró la puerta rápidamente. Al día siguiente, lunes, se acercó a la casa exactamente a las 21:00. Se detuvo en el mismo lugar. La cámara, encendida. La luz del apartamento, encendida. Vlad, en casa. Irina, todavía no. 15 minutos después, apareció el coche conocido. Las mismas matrículas, las mismas ruedas. Se detuvo junto al portal. Un minuto después, salió Irina. Caminaba rápido. Un paquete en la mano, un bolso al hombro. Los tacones repiqueteaban. Se detuvo junto al coche, se volvió, le dijo algo al conductor. Él salió. Jacob los miraba desde el coche. El cuerpo del conductor, atlético, la cara, cuidada, el movimiento, seguro. No nervioso, no arrogante. Pero descuidado. Se inclinó, ajustó algo en el interior. Luego sacó una caja del coche, se la tendió a Irina. Ella la cogió, se echó a reír. Demasiado alto. Luego se acercó y lo besó en los labios. Rápido, pero sin dudar. Jacob salió del coche. No tenía prisa. Caminaba despacio, paso a paso, sin cambiar el ritmo. Pasó junto a ellos casi rozándolos. Oleg lo notó primero. Se quedó inmóvil, como si lo hubieran empujado. Irina se dio la vuelta. Las pupilas se le contrajeron. La mano con la caja le tembló. Jacob no dijo nada. Simplemente miró a Oleg. Durante mucho tiempo. Sin amenazas. Sin palabras. Luego se volvió hacia Irina. ¿Vas a casa o con él? Ella no respondió. Bien, dijo él. Entonces, no vas a casa. Volvió sobre sus pasos. El coche lo esperaba con las luces de emergencia puestas. Entró, cerró la puerta. A su espalda, movimiento. El coche de Oleg arrancó de golpe, se puso en marcha. No rápido. Con cautela. Se dirigió a la oficina de la abogada. Ya eran pasadas las 9, pero sabía que Smeliova trabajaba hasta tarde. Llamó mientras iba de camino. Hay una confirmación, dijo él. Directa. En cámara. Visual, personal. Las palabras, no hacen falta. ¿Hay video? No. Pero habrá testigos. En el peor de los casos, la cámara del portal. Instalada por la comunidad de vecinos. Solicitaremos el archivo. De acuerdo. Lo incluiré en la demanda. Mañana la llevaré al juzgado. No hace falta la firma, ya tengo poder notarial. Al día siguiente, en el buzón de Irina había un sobreoficial. Sello judicial. Notificación del inicio del proceso de divorcio, copia de la solicitud, lista de motivos. Debajo, un anexo, lista de irregularidades financieras y hechos de adulterio. Al lado, una nota sobre la restricción de acceso a las cuentas bancarias. Vlad lo encontró primero. Llegó del colegio, vio el sobre, lo abrió. Entró en su habitación, tiró la mochila, se sentó en la cama. Guardó silencio durante mucho tiempo. Luego le envió un mensaje corto a su padre. ¿Vas en serio? No hubo respuesta. Por la noche, la casa estaba en silencio. Irina estaba sentada a la mesa, con las hojas del sobre delante. Vlad, a su lado. Él miraba, sin entender. La madre guardó silencio, luego dijo lentamente. Él lo sabía todo. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo sabía. ¿Y tú ni siquiera te detuviste? ¿Y tú? Vlad se dio la vuelta. Se fue a su habitación, dio un portazo. En el apartamento solo quedó el papel. El papel y el silencio. Irina no reaccionó de inmediato. La primera noche no durmió, caminaba por el apartamento, abría armarios, buscaba documentos, comprobaba la aplicación bancaria. Saldo, 0.
Tarjetas bloqueadas. Tarjetas de crédito en proceso. En todas partes aparecía lo mismo, por decisión del titular. Ella no era la titular. Nunca lo fue. Por la mañana llamó al banco. Habló cortésmente, con contención, como acostumbraba en el trabajo, voz segura, frases concisas, tono sin histeria. Quiero aclarar por qué se me ha restringido el acceso a las cuentas conjuntas. La empleada preguntó de nuevo. ¿Es usted Irina Mironova? Sí. ¿Confirmación de identidad a través de la aplicación? No puedo acceder. En ese caso, debe acudir con su pasaporte a una sucursal. No obstante, de forma preliminar, a solicitud de su marido, Jacob Mironov, todas las cuentas en las que él figura como titular principal, han sido temporalmente congeladas. Irina colgó el teléfono. Lentamente, con cuidado. Como si eso fuera a cambiar algo. Fue al concesionario donde había cogido el coche, ese que ahora estaba en el garaje con el depósito vacío y el mantenimiento sin pagar. El encargado la reconoció al instante. Sonrió forzadamente. Buenos días. La llamamos la semana pasada, su factura de mantenimiento aún no ha sido pagada. Me ocuparé de eso. ¿Dónde está Oleg? El encargado vaciló. Somov ya no trabaja con nosotros. Se despidió la semana pasada. ¿Cómo puedo encontrarlo? Que yo sepa, se ha ido. En cuanto a los detalles, no puedo ayudarla en nada. Al regresar a casa, encontró a Vlad frente al portátil. Él no la miró. ¿Hablaste con Oleg? No responde. El teléfono está fuera de cobertura. Qué extraño. No es extraño, Vlad cerró la tapa del portátil. ¿Creías que te esperaría? No me hables así. ¿Y cómo? ¿Cómo tú hablabas con papá cuando ibas a restaurantes a costa suya? Se fue a su habitación. Cerró la puerta suavemente. Ya entrada la noche, oyó el timbre del portero automático. Una voz mayor. ¿Irina? Soy mamá. Tenemos que hablar. Abrió. Elizabeth Yurievna subió con dificultad, la respiración agitada, las manos temblorosas. Él no me responde, dijo, apenas cruzando el umbral. ¿Qué has hecho? Mamá, no empieces. Siempre estuve de tu lado. Cuando te quejabas de que él estaba en el trabajo. Yo decía, aguanta. Cuando gritabas que estabas cansada, yo decía, que descanse. Y ahora miro y pienso, ¿a quién estaba defendiendo? Irina se sentó, se agarró las rodillas con las manos. Los labios le temblaban ligeramente. No era algo serio. Simplemente era, cansancio. Me faltaba atención. Oleg, él es diferente. Él me veía. ¿Te veía? La madre se sentó enfrente. Él veía cuánto dinero gastabas. Cuántos regalos le comprabas a él y al hijo a costa ajena. Y cuando todo terminó, desapareció. Esto es temporal. No, esto es permanente. Ahora estás sola. Jacob se fue. Y con él, la estabilidad. La casa, la cuenta, el hijo. Vlad está conmigo. Por ahora. Mírale a los ojos. Mírale y dile que te cree. Que no miente por cortesía. Al día siguiente, el colegio llamó primero. La voz, estricta, cortés. ¿Irina Nikolayevna? Es sobre las cuotas escolares. Los últimos 3 pagos no se han efectuado. No pudimos cargar la suma en la tarjeta. Y, lamentablemente, la administración exige el pago de la deuda antes de que termine la semana. Entiendo. Deme 2 días. Espero que así sea. De lo contrario, se considerará la suspensión del acceso a algunas actividades. Luego hubo una llamada de la madre de un compañero de clase de Vlad. La voz, gélida. Quisiera que Vlad no se relacionara con mi hijo. No queremos que en su entorno haya niños de familias inestables. Ya comprende. Vlad lo oyó. Estaba sentado en el recibidor, mientras su madre hablaba. Luego se levantó. No volveré a ir allí. ¿A dónde? Al colegio. Que me expulsen. O que me trasladen. O lo que sea. ¿Te has vuelto loco? Tú te has vuelto loca. No yo. Por la noche, Jacob recibió un mensaje de su hijo. Sin saludo. Sin explicaciones. Me han dicho que hablan de nosotros.
Que has presentado una demanda. Que yo estaba en las conversaciones. Ahora me consideran, no sé qué. Yo mismo no lo sé. Lo leyó. No respondió. Un día después, Vlad escribió de nuevo. Se escapó. Oleg. El teléfono, apagado. En el concesionario dijeron que lo despidieron. Mamá guarda silencio. Pero yo lo veo todo. Jacob de nuevo no respondió. Reenvió la conversación a la abogada. Con la nota, presión psicológica. Encaja en la definición. Smeliova confirmó. Lo anotó. Irina pasó la noche sola. Vlad se fue. Dijo, voy a dar una vuelta. Regresó 3 horas después. Olor a alcohol. Ojos rojos. ¿Dónde estuviste? En casa de amigos. ¿Bebiste? No es asunto tuyo. Ella fue a la habitación. Se sentó en la cama. Cogió el teléfono. Marcó el número de Jacob. El abonado no está disponible. La segunda vez, lo mismo. La tercera, apagado. Luego llegó un mensaje del banco. Cuenta cerrada. Ni firma, ni contactos. Solo la notificación. Definitiva. Llegó el silencio a principios de noviembre. No un silencio acogedor, sino sordo, tenso, como antes de un colapso. Vlad llegaba a casa a tiempo cada vez menos y cada vez más a menudo guardaba silencio. Comía en silencio, se retiraba a su habitación, dando un portazo. No preguntaba, no respondía, no intervenía. No hablaba con Irina, a menos que fuera estrictamente necesario. Entre ellos se levantó un muro, sin palabras, sin explicaciones. Irina lo sentía. Intentaba bromear, preguntarle por la escuela, ofrecer ayuda. Todo en vano. Vlad respondía de forma corta, sin agresión, pero con frialdad. Como si hubiera apagado las emociones. Como si estuviera esperando algo. Una mañana se levantó más temprano de lo habitual. Sin mediar palabra, preparó su mochila y salió. Por la noche regresó con otra expresión, cansado, pero sereno. Ella notó que en sus manos traía un folleto. En la portada, la foto de un taller mecánico y una inscripción, prácticas desde el primer mes. Lo puso sobre la mesa, se sentó, se sirvió agua. ¿Encontraste trabajo? Sí. En un taller mecánico. Un trabajo a tiempo parcial. Los fines de semana y después de la escuela. No lo discutiste conmigo. ¿Y tú discutiste conmigo los viajes con Oleg? Ella bajó la mirada. Tienes 16. Esto no es para ti. Pero esto sí que es para mí. Ya no quiero depender. Ni de ti, ni de regalos de otros. Vi cómo termina esto. Lo superaremos. Yo, por mí mismo. Una semana después llegó una carta de la escuela. Vlad había sido expulsado. La razón, deuda de cuotas, inasistencia a clases, violación de la disciplina. Se envió una copia a la administración municipal. En su lugar en la clase, trasladaron inmediatamente a otro alumno. Nadie dio explicaciones. Irina llamó a Vlad para hablar. No dijiste que no ibas a clases. ¿Y para qué? Lo arruinaste todo para ti. La educación, el futuro. No, tú lo arruinaste. Yo solo eliminé las ilusiones. ¿Y ahora qué? ¿El taller y ya? Por ahora, sí. Luego veremos. Casi de inmediato consiguió trabajo en el taller mecánico. Empezó lavando, luego cambió aceite, hacía diagnósticos. Vlad llegaba a casa con ropa oscura, las manos manchadas de negro, las uñas con grasa. Ponía billetes sobre la mesa. Guardaba silencio. No pedía. Ella no lograba salir adelante. La comida, lo mínimo indispensable. El piso, alquilado. Sin ahorros. El sueldo del trabajo anterior, reducido, lo que quedaba se iba en deudas. Los salones, los sets de manicura, las suscripciones, cancelados. Un par de zapatos por temporada. Los bolsos, de segunda mano. La ropa, también. Todo lo que antes parecía tocar fondo, se había convertido en la norma. Una vez a la semana veía a Jacob. Desde lejos. Pasaba en su coche de trabajo, carrocería roja, logo en la puerta. Al volante, él. Rostro tranquilo, mirada directa. No frenaba,
no tocaba la bocina, no se percataba. Ella no existía. Un día no aguantó y fue tras él. Averiguó la dirección de la obra. Fue allí. Se quedó parada tras la valla. Una obra. Gente. Movimiento. Jacob caminaba entre bloques de hormigón, dibujaba algo en una tableta, comprobaba. Parecía más fuerte. Más tranquilo. Uno de los trabajadores le extendió un termo, él asintió, agradeció. Irina miraba sin apartar la vista. Luego se fue. Sin que la notaran. A la entrada del edificio la detuvo el cartero. ¿Mironova Irina Nikolayevna? Sí. Una notificación del juzgado. Con firma obligatoria. Ella firmó. El sobre, oficial. Dentro, una citación. La primera audiencia. Dentro de 2 semanas. En la lista de anexos, extractos, capturas de pantalla, testimonios. Bajo cada uno, un sello, admitido a trámite. Un punto aparte, alienación parental de menor. Por la noche puso la citación sobre la mesa. Vlad entró en la cocina. La vio. ¿Qué es esto? Se sentó. Tomó el documento. Lo leyó. ¿Vas a disputar? No lo sé. ¿Quieres cambiar algo? Ella lo miró. Lentamente. ¿Y qué se puede cambiar? No respondió. Se levantó. Se fue a su habitación. La puerta quedó abierta. Al día siguiente, Jacob recibió una notificación de su abogado. La demandada había reconocido los hechos. No se habían presentado objeciones de fondo. Se esperaba un juicio acelerado. Él la leyó y dijo solo una cosa. Entonces, según lo planeado. El día de la audiencia, Irina se despertó a las 6. No por la alarma, sino por el silencio. No había movimiento en el piso. Vlad se había ido antes. El turno de trabajo en el taller comenzaba temprano. Su mochila, que siempre estaba junto a la puerta, había desaparecido. En la cocina quedaba una nota. Sin saludo. Sin firma. Volveré por la noche. No esperes. Se quedó parada con ella en las manos durante unos minutos, luego la volvió a poner con cuidado. Fue al baño, abrió el grifo. El agua corrió mucho tiempo, pero no calentaba. Se dirigió a su habitación. Abrió el armario, sacó un vestido. Oscuro, sencillo, de negocios. Antes no se fijaba en ellos, le parecían sombríos. Ahora no había otra opción. El juzgado se encontraba en un edificio viejo con el yeso desconchado y rejas oxidadas en las ventanas. Dentro olía a papel y a agotamiento. Llegó 15 minutos antes de empezar, se sentó en un banco junto al despacho. Las palmas le sudaban. En la cabeza, vacío. Ni estrategia, ni palabras. Jacob apareció sin retraso. Con una chaqueta gris, vaqueros, una carpeta bajo el brazo. Se sentó enfrente. No la miró. No la saludó. A su lado, Smeliova. De traje, con una expresión facial dura. La secretaria los llamó. El despacho, estrecho, la luz, fría, los muebles, viejos. El acta se leyó rápido. Las partes se presentaron. Luego comenzaron las formalidades. Smeliova habló de forma concisa. Enumeró gastos, correspondencia, grabaciones de video, testimonios. La jueza escuchaba en silencio, de vez en cuando aclaraba fechas. Irina no objetó. Solo asentía. De esta manera, concluyó la abogada, el demandante solicita que se declare la disolución del matrimonio, se le adjudiquen sus bienes privativos, se excluyan las reclamaciones de la demandada sobre la división de activos, y, si fuera necesario, que se examine en un procedimiento aparte la cuestión de la alienación parental. La jueza levantó la vista de los papeles. ¿La demandada tiene objeciones? Irina levantó los ojos. En la sala había silencio. No. ¿Reconoce todo lo expuesto en los documentos? Sí. Pausa. La jueza marcó una línea con un bolígrafo. Luego miró a Jacob. ¿Van a plantear la cuestión del menor en el marco de este procedimiento? Smeliova se inclinó hacia él, le susurró algo. Jacob asintió. No. Por ahora, no. Después de la audiencia, salieron a la calle. El tiempo había empeorado, caía una lluvia fina.
Jacob se dirigió al aparcamiento. Ella lo alcanzó. Jacob. Él se detuvo, se dio la vuelta. En silencio. No me justifico. Y no pido nada. Solo quería decir, lo entendí. Todo. No de inmediato, pero lo entendí. No respondió nada. Vlad. Ahora él se vale por sí mismo. No escucha. Se ha encerrado. Trabaja, calla. No sé qué hacer con él. ¿Y qué hiciste tú conmigo? Ella bajó la mirada. ¿Crees que me odia? Creo que observa. ¿Qué observa? Las consecuencias. Por la noche, Vlad regresó, como de costumbre. Cansado, con su chaqueta negra, con la mochila. La dejó junto a la pared, fue a la cocina. Estuve en el juzgado, dijo Irina. Lo sé. Todo fue rápido. Es como un extraño. Ni siquiera miró. ¿Y qué querías tú? No lo sé. Que él al menos, que reaccionara de alguna manera. Vlad se sirvió agua. La bebió. Él ya lo hizo todo. No necesita reaccionar. ¿Y tú? Yo. Yo trabajo. Al día siguiente llegó al piso una notificación, la decisión había sido tomada, el matrimonio disuelto, los bienes adjudicados al demandante. Inapelable. Abajo, una copia del documento de exclusión financiera. Irina puso el folio en el frigorífico. Con una chincheta. Para no olvidarlo. Una semana después, en el trabajo, la llamaron a la oficina del director. El despacho, vacío, la mesa, llena de papeles. Irina Nikolayevna, tenemos dificultades. Las ventas están cayendo. La dirección está optimizando la plantilla. Su puesto está sujeto a reducción. No por la calidad de su trabajo, sino puramente por formalismo. ¿Plazo? 2 semanas. Ella asintió. Sin preguntas. Vlad recibió su primer sueldo. Trajo un sobre a casa. Esto es para el alquiler. No hace falta. Sí hace falta. Es nuestra deuda común. Yo misma. Ya está sola. Acostúmbrate. Un par de días después, fue al centro. Encontró una agencia, presentó su currículum. Le ofrecieron vacantes, cajera, archivista, asistente en una oficina. Salario mínimo. Eligió el último. Sin dudarlo. El fin de semana, Vlad se fue temprano. Irina se quedó sola. Caminó por el piso. Luego se sentó en la cama, abrió el portátil. Entró en la web de la constructora de Jacob. Allí había fotos de obras, opiniones de clientes, contactos. En la sección, equipo, su retrato. Resumido, fundador, más de 20 años de experiencia. Ni una palabra sobre la familia. Ni una pizca de pasado. El piso se volvía asfixiante. No físicamente, sino moralmente. El aire era denso, viciado. En los rincones se acumulaba el cansancio. Irina se levantaba temprano, cocinaba gachas, planchaba la camisa de Vlad, pero él se iba de todos modos con el uniforme de trabajo y con las manos vacías. Cenaba fuera. Regresaba tarde, a veces con olor a aceite y productos químicos, a veces sin olores en absoluto, como si desapareciera en otra vida. Había pocas conversaciones. Frases casuales, el frigorífico está vacío, la plancha se rompió, llegaré tarde. Todo neutral, cortés, sin altercados. Como la gente que no tiene quejas. Y no tiene futuro común. Una tarde puso una hoja de papel sobre la mesa de la cocina. Tamaño A4, con una firma abajo. Un impreso oficial. Leerlo no fue difícil. Solicitud de traslado. Escuela de Educación General número 16. 10º grado. Motivo, pérdida de financiación de la institución anterior. No puedo quedarme sin título, dijo él, con calma. El taller no es para siempre. Irina lo leyó 2 veces. Le temblaban los dedos. Pagaré. Si hace falta, encontraré, me ocuparé, conseguiré un trabajo extra. No hace falta. Yo mismo. Ya me arreglé. Me aceptaron. Sin privilegios, sin concesiones. ¿Quieres irte del todo? Ya me fui. Simplemente me quedé aquí físicamente. Una semana después, trajo el uniforme escolar. Barato,
cosido según el estándar. Y una mochila sencilla, con el fondo gastado. Cosas de segunda mano. Irina no preguntó. En el taller, Vlad se quedaba más tiempo de lo habitual. Se había adaptado. Ya no lavaba, no corría con bidones, apretaba tuercas, quitaba neumáticos, diagnosticaba. El dueño, un hombre canoso llamado Semyon, un día lo llamó para hablar. Escucha, eres trabajador. No mientes, no holgazaneas. Sigue así. Quizás en primavera te tomemos a tiempo completo. Solo no dejes los estudios. No los dejaré. ¿Tu padre trabaja en la construcción? Sí. Se nota. Después del turno, Vlad no se apresuraba a casa. A veces se sentaba en un banco cerca del taller, a veces paseaba. El teléfono siempre lo llevaba consigo, pero las llamadas eran mínimas. Con quien se escribía, no lo decía. Ni amigos, ni la compañía anterior. Solo le quedaban los colegas, adultos, con las manos llenas de grasa y de habla directa. Una tarde subió al piso más tarde de lo habitual. El cansancio en sus movimientos era evidente. Le temblaban las manos. Irina se asustó. ¿Comiste? No. Se me olvidó. Siéntate. Se sentó. Ella puso sopa delante de él. Caliente, de caldo de pollo. A él le daba igual. Comió rápido, en silencio. Luego dijo. Hoy un cliente me dio las gracias. Dijo que lo hice todo con cuidado. Como tu padre. Lo dijo así, como su papá, supongo que le enseñó. Pausa. Pero él no enseñó. Irina guardó silencio. Él simplemente mostraba. ¿Cómo hay que hacerlo? Sin palabras. Puedes decirle esto tú mismo. Él no escucha. Sí escucha. Simplemente no lo demuestra. Más tarde, cuando Vlad ya se había acostado, Irina cogió el teléfono. Se quedó mirando la pantalla mucho tiempo. Escribió un mensaje. Jacob, ha cambiado. Trabaja, estudia, no pide. Es un adulto. Pero sigue siendo tuyo. Aunque calle. Lo miró un minuto. Luego lo borró. No lo envió. Al día siguiente, Vlad salió más temprano. En la mesa de la cocina dejó un recibo. Sueldo, 8.000. Comentario escrito a mano, para los gastos comunes. Ella miró el papel mucho tiempo. Luego sacó un cuaderno, anotó allí. Enero. Sueldo de Vlad, 8. El mío, 20. Pensión alimenticia, 10. Total, 38. Menos alquiler. Menos comida. Menos transporte. Resto, 3. Por la noche, al regresar a casa, vio a un hombre en el portal. La espalda, conocida. Se acercó. Él se dio la vuelta. Jacob. ¿Qué haces aquí? Traje una cosa. A mi hijo. ¿Cuál? Una herramienta. Vieja. Del taller. Él la vio, siendo niño. Prometí que sería suya cuando aprendiera. Y... creo que ha empezado. ¿Te lo dijo? No. Él hace. Y yo lo veo. Se quedaron parados en la oscuridad. Guardaron silencio. Luego él dijo. No volveré. No lo pido. Solo lo digo. Para que no quede nada pendiente. Ella asintió. Soy culpable. Sí. ¿Mucho? Lo suficiente como para no olvidarlo. Pero no tanto como para desearte mal. Él se fue. Ella lo miró mientras se alejaba. Mucho tiempo. Luego subió, entró en el portal. En la escalera, silencio. En el buzón, la factura de la luz. Un papel, como la realidad. Vacía, pero con deudas. La primavera llegó sin avisar. El asfalto se derritió, el agua corría por los desagües, y Vlad empezó a volver del trabajo más tarde, pero más limpio, menos suciedad, más grasa, menos guantes rotos. Empezó a hablar más. De forma concisa, al grano. A veces contaba cómo llegó un cliente al taller con un coche caprichoso. Como él mismo adivinó dónde buscar el fallo. Como el jefe le dio una palmada en el hombro y le dio una paga extra, 1.000. No presumía. Simplemente lo registraba. Irina escuchaba.
No interrumpía. Grababa en su cabeza: si calla, analiza. Si habla, se le pasó. Una de las tardes entró en la habitación con una caja. ¿Qué es esto? Un viejo maletín. Con llaves, destornilladores. Mi padre me lo trajo. Los mismos. ¿Te acuerdas de que los tenía en el sótano? Sí. ¿Te lo entregó? En persona. Abrió el maletero, dijo: ahora es tu turno. Y ya está. Él, ¿dijo algo más? No. Pero no me hace falta. ¿Por qué? Él no explica. Él da. Como antes. Tarde por la noche, Irina no dormía. Estaba sentada en la cocina con un té. Sobre la mesa había papeles viejos, listas, recibos, facturas. Entre ellos, la tarjeta de Jacob, la misma que él se había llevado una vez. Se había quedado en un cajón, olvidada. La fecha de caducidad había expirado. Irina la cogió en sus manos. El plástico, caliente. No dinero, una señal. Una cuenta cerrada, como una historia cerrada. Esos días, Vlad empezó a visitar a su padre. Al principio, una vez. Luego otra. Jacob no lo llamaba. Pero no lo echaba. Le daba trabajo, sujetar el nivel, pasar un cable, atornillar un anclaje. El hijo lo hacía en silencio. Sin errores. En la tercera visita, Jacob le dio una tableta de construcción en las manos. Dijo: mide. Aquí. 2 metros a lo largo, 1 a lo ancho. Cuando lo hagas, comparamos. Lo hizo. Coincidió. Entonces, no solo lavas coches, dijo Jacob. Vlad no respondió. Sonrió. Por primera vez con sinceridad. Por la noche, en casa, abrió el portátil. Viejo, desgastado. En la pantalla, texto. Trabajo de curso. Fundamentos de pequeña práctica de ingeniería. Construcción de talleres. Escribía despacio, tecleaba con errores, pero lo hacía. Él mismo. Sin plantillas. Irina se acercó, se quedó parada en la puerta. ¿Decidiste matricularte? Creo que sí. ¿Construcción? Sí. ¿Por qué? Porque no se trata de hormigón. Se trata de estabilidad. Algo que no derriba ni el agua ni los tontos. Si se hace bien. Ella quiso decir algo, pero cambió de idea. Se retiró. Un minuto después, regresó con un papel. Se lo tendió. Esto es un abono de transporte. Para un mes. Para ir al instituto. Lo compré. Mientras pueda. Vlad lo cogió. Asintió. Gracias. En el taller donde trabajaba, colgaron un nuevo horario. Vlad aparecía en la lista por horas. No como aprendiz. Como empleado. Recibió una chaqueta de uniforme, un casco, una identificación. Semyon le estrechó la mano. Jacob llegó al taller un par de días después. Sin previo aviso. Se asomó al box, miró. Vlad estaba junto a un coche, quitando una rueda. No vio a su padre de inmediato. Solo cuando se levantó, lo vio. Se quedó paralizado. Luego asintió. Jacob también. ¿Trabajas bien? Sí. ¿Cansado? Un poco. Descansa mañana. Ven. Tengo un terreno, hay que echar un cimiento. Tú solo. Bajo mi supervisión. Vlad miró con atención. ¿Yo solo? Sí. ¿O no podrás? Sí podré. Entonces te espero a las 7. Sin retrasos. En casa, se acercó a Irina. Mañana no vendré. Estaré con mi padre. Día de trabajo. Un trabajo extra. ¿Todo bien? Creo que sí. ¿Dijo algo? Solo una cosa. ¿Cuál? Espero. Al amanecer, Vlad se fue. Cogió los guantes, se puso la chaqueta vieja, la mochila con un sándwich. Cerró la puerta. Irina se acercó a la ventana. Lo vio irse. Recto, sin mirar atrás. Con paso de hombre. Como Jacob. El día de primavera resultó seco, sin viento. El terreno donde Vlad tenía que verter el cimiento estaba en las afueras, un solar llano,
marcado con cordel, grava bajo los pies, un barreño con agua, sacos de cemento, tablas. Todo estaba preparado de antemano. Jacob esperaba junto al coche. Cuando el hijo llegó en la furgoneta compartida y bajó, no saludó, solo asintió. Vlad asintió en respuesta. ¿Lo viste todo? Sí. ¿La mezcla está lista? No. Tú la mezclarás. Las proporciones, en la tabla. La pala está allí. Le mostró. Vlad fue al sitio, empezó a trabajar en silencio. Movimientos precisos, contenidos, ritmo como en el taller. Mezcló la primera tanda, la vertió en el encofrado, regresó. Jacob no intervino, solo observó. No eches más agua. Si no, se desbordará. Vigila los bordes. Entendido. No te apresures. Mejor más tiempo, pero uniforme. Eso hago. Para el mediodía, el encofrado estaba lleno hasta la mitad. Vlad había sudado, pero no se quejó. Jacob puso el termo sobre una caja, se sentó a su lado. El hijo se puso en cuclillas, sacó un sándwich. Comió en silencio. ¿Qué tal los estudios? Bien. Por ahora, nada difícil. Con la geometría, fácil. ¿Darán prácticas? Dijeron que en verano. Si quieres, estarás conmigo. Legalmente, con contrato. Si no me fallas. No le fallaré. Ya veremos. Trabajar para tu padre no significa tener privilegios. Al contrario. Lo sé. Después del descanso, Vlad continuó. Para la tarde, el cimiento estaba vertido. Uniforme, sin huecos. Lo comprobó con el nivel, lo revisó de nuevo. Luego se acercó a Jacob. Terminado. Aquel se acercó. Lo evaluó. Normal. ¿Solo normal? Para la primera vez, bien. No más que eso. No te alabes antes de tiempo. Mañana por la mañana veremos cómo fragua. Vendré. ¿Tú solo? Sí. Entonces te espero a las 7. Viajaron en coche en silencio. Jacob conducía, Vlad miraba por la ventana. No pusieron la radio. Media hora después, Jacob se detuvo junto a la casa. Ve. Vlad salió, pero no cerró la puerta de golpe de inmediato. Gracias por invitarme. No es un gesto. Es trabajo. Cumpliste, habrá más. Entendido. En el piso, Irina no dormía. Al oír pasos, salió al pasillo. Vlad se quitó la chaqueta, puso los zapatos. ¿Todo normal? Sí. ¿Trabajaste? Desde la mañana hasta la noche. ¿Te pagaron? Por ahora, no. Luego. Pero la cuestión no es esa. ¿Cuál? Él la miró con atención. Él confió en mí. Al día siguiente, él regresó realmente al terreno. Solo. Comprobó el hormigón. Todo había fraguado. Una hora después, Jacob llegó. ¿Tú solo? Como acordamos. Uniforme. Sin huecos. Bien. Mañana hay trabajo. Armado. Estaré. Así continuó toda la semana. Por la mañana, estudio, luego, la obra. Los fines de semana, el taller. Vlad no se quejó. No se cansaba. No retrocedió. Trabajaba como un adulto. Jacob no lo alababa, pero tampoco lo criticaba. A veces, un asentimiento. A veces, un corto, así debe ser. Vlad entendía, esto era el reconocimiento. Irina observaba desde fuera. No intervenía. Solo una vez dijo. Te has vuelto diferente. Él respondió. Simplemente ya no quiero ser débil. ¿Te lo dijo él? No. Él lo mostró. Por la noche, ella sacó una carpeta vieja. En ella, el certificado de matrimonio. La resolución judicial. Extractos. Todo lo que le recordaba el pasado. Guardó todo eso en una bolsa, la cerró, la llevó al trastero. Como documentos ajenos. Sin derecho a retorno. Vlad llegó tarde de nuevo. Cansado. Todo cubierto de polvo. Se sentó a la mesa. Ella puso sopa delante de él. Comió en silencio. Luego levantó los ojos. Mamá.
Sí. Entiendo por qué todo se derrumbó. Entonces. Estaba enfadado. Mucho. Tanto contigo como con él. Pero ahora quiero construir lo mío. No repetir. Me alegro. Y tú también puedes. ¿Qué? Construir. De una forma nueva. No para alguien. Para ti misma. En la obra había un zumbido. Cortaban con la radial, retumbaba el armado, alguien gritaba las medidas. Vlad trabajaba en el centro del terreno, sobre un forjado recién hecho. Levantaba losas, comprobaba niveles, verificaba la inclinación. Junto a él, Jacob. No dirigía, observaba. A veces corregía, pero rara vez. Todo iba bien. Vlad no se distraía. Llevaba casco, gafas de seguridad, uniforme con el parche de la empresa. Se comportaba como uno más. No como aprendiz. Como alguien que se había integrado. A mediodía, estaban juntos. Jacob cogió la tableta con los planos, la abrió, la acercó a su hijo. ¿Esto es tuyo? Sí. El trabajo de curso. De diseño de construcción. Sencilla. Pero yo solo. Jacob cogió la tableta, la hojeó lentamente. Los esquemas estaban limpios. Las anotaciones, a mano. Casi no había errores. ¿El cimiento está calculado? Según las normas. Teniendo en cuenta la carga. Una casa de 2 plantas. Bloques de hormigón celular. Tejado de tejas metálicas. Jacob asintió. ¿Lo hiciste tú solo? Desde cero. Sin plantillas. Lo comprobaba con el manual. Apartó la tableta. Miró a su hijo. Mucho tiempo. Con calma. Luego le puso una mano en el hombro. El gesto fue corto. Sin palabras. Pero en él estaba todo lo que no había habido antes, confianza, reconocimiento, una frontera que ambos habían cruzado. Después del turno, Jacob llevó a Vlad al centro. En silencio. En el coche, ni radio ni conversaciones. Solo una presencia igualitaria. Al llegar a la curva, Vlad dijo. Mañana vendré de nuevo. No hace falta que pidas permiso. Simplemente ven. En casa, se sentó frente al portátil. Abrió el proyecto. Lo leyó de nuevo. Encontró un error, insignificante. Hizo la corrección. Lo guardó. Lo imprimió. Hoja por hoja. Irina entró en silencio. ¿Todo bien? Sí. ¿Cansado? No. ¿Necesitas ayuda? Ya no. Ella se fue. Un par de minutos después, regresó con un cuaderno. Se lo tendió. Mira. Llevo la cuenta. Desde hace meses. Vlad lo cogió. Lo hojeó. Allí había cifras. Ingresos. Gastos. ¿Escribiste todo esto? Sí. ¿Para qué? Para entender que aún seguimos adelante. Devolvió el cuaderno. ¿Lo superaste? No. Simplemente no me rendí. Eso es superarlo. En el taller lo recibieron de otra manera. Semyon asintió. Chico, estás creciendo. Tengo una idea. Hay que construir un tabique interior. ¿Puedes? ¿Cuándo? El domingo. Un día. Los materiales los doy yo. Bien. Vino por la mañana. Trabajó hasta la tarde. Todo él solo, medidas, corte, montaje. Quedó uniforme. Sin grietas. Sin derrumbes. Semyon se acercó, lo inspeccionó. Bien hecho. Cuando empieces a construir lo tuyo, avisa. Lo veré. Seguro. Jacob se enteró de esto no por Vlad. Lo llamó el propio Semyon. Tienes hijo, colega. No por la edad, por el trabajo. No defrauda. Yo tomaría gente así para el equipo. Mañana mismo. Ya está en el equipo, respondió Jacob. Solo no se lo digas. ¿Por qué? Que lo entienda él mismo. Tarde por la noche, Jacob recibió un mensaje. De Vlad. El primero en todo este tiempo. Sin preámbulos, sin formalidades. Gracias por el cimiento. Por los planos. Por la confianza.
Si necesitas algo, estoy cerca. Lo leyó. No respondió nada. Solo puso el teléfono sobre la mesa. Y volvió a mirar por la ventana. En el silencio hay más palabras que en el habla. Esa misma noche, Irina vio a Vlad dormir. Por primera vez con calma. Las manos extendidas libremente, el rostro sereno. No inquieto. No retraído. Tranquilo, como el de quien ha construido algo. La última semana de mayo resultó cálida. Sin lluvias, sin cambios bruscos. Todo en la ciudad se paralizaba antes del verano, las escuelas entregaban informes, las obras cambiaban a horario de verano, las furgonetas compartidas iban medio vacías. Vlad empezó a tener exámenes. Llegaba a casa cansado, pero tranquilo. Sin irritación, sin arrebatos. Irina no molestaba. Preparaba la comida, lavaba el uniforme, callaba. A veces preguntaba, no para controlar, sino para conectar. Las respuestas eran cortas, pero honestas. ¿Qué tal con el dibujo técnico? Aprobé. A la primera. Sin correcciones. ¿Qué dijo el profesor? Preguntó quién me había enseñado. ¿Y tú? Dije, yo solo. Y luego añadí que mi padre supervisaba. Jacob aparecía rara vez. Solo en la obra. Vlad iba a verlo él mismo, sin recordatorios. Trabajaba 2 o 3 días a la semana. Le transferían el sueldo a la tarjeta. No lo gastaba, lo ahorraba. Irina no intervenía. Una tarde llegó a casa con un folio. ¿Qué es esto? Una solicitud. Para un concurso. En el instituto, una beca adicional. Por los resultados del año. La presenté. ¿Crees que te la darán? Si no me la dan, significa que no la merecí. Irina seguía trabajando en el archivo. Papeles, firmas, clasificación. No interesante, pero estable. Al mediodía se sentaba en un banco detrás del edificio, comía de un tupper, bebía té de un termo. Nadie la molestaba. A veces escribía en el cuaderno. Las últimas anotaciones se volvieron más cortas. Sin comentarios. Solo cifras. Pero junto a ellas, las fechas de los encuentros de Vlad con su padre. Ella no las planeaba. Simplemente las registraba. Una tarde, cuando Vlad regresó más tarde de lo habitual, ella preguntó. ¿Estuviste con él? Sí. ¿Todo según lo previsto? Casi. Me dio una nueva obra. Para llevarla yo solo. Pequeña. Un cobertizo. Pero toda mía. ¿Te lo dijo él? Simplemente me entregó los documentos. Sin palabras. Pero yo lo entendí. Al día siguiente, imprimió la primera especificación técnica. La adjuntó a una carpeta. Mientras tanto, Jacob se reunía con un nuevo contratista. Ampliaba la empresa. Se comportaba de forma reservada, como siempre. Pero cuando le preguntaron por sus ayudantes, respondió. Mi hijo ayuda. Lo estoy observando. Por ahora, va bien. ¿Construirá con usted? Si no se rompe. Irina caminaba a casa por la noche por una calle vacía. Pasando por un banco, una tienda, una peluquería cerrada. Detrás del cristal, su reflejo. Sereno. Tranquilo. Cansado, pero no destrozado. En casa, Vlad leía un libro. Un manual técnico. Un capítulo sobre resistencia de materiales. Todo lleno de anotaciones a rotulador. ¿Entiendes esto? Ya sí. Antes no. ¿Qué cambió? Empecé a hacer. Y los errores dejaron de asustarme. Y por la mañana, Vlad se fue temprano. En la mochila, un plano, un sándwich, guantes. Caminaba sin prisa. Los hombros rectos. La espalda recta. La mirada al frente. No miró atrás. Jacob lo esperaba en el terreno. En las manos, un termo y un plano. Vio a su hijo, asintió. Sin palabras. El trabajo empezaba.